Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer, aunque ya han pasado casi 5 años. Estaba en la cocina de nuestra pequeña casa en San Miguel de Allende, preparando la comida que a Lucía tanto le gustaba. Chile relleno con arroz rojo. El ventilador del techo giraba perezosamente, apenas moviendo el aire caliente de aquella tarde de abril. A mis 52 años, la vida me había enseñado a encontrar alegría en las cosas simples. El aroma de los chiles tostados, el sonido de la radio vieja tocando boleros de Armando Manzanero y, sobre todo, la sonrisa de mi hija al llegar a casa. Ese día, sin embargo, todo cambiaría. Escuché la puerta abrirse de golpe y los pasos apresurados de Lucía resonando en el pasillo. Tenía 23 años entonces, pero su entusiasmo siempre la hacía parecer una niña pequeña. ¡Mamá, mamá!, gritó desde la entrada, sin siquiera quitarse los zapatos. «Tengo algo importante que decirte». Me sequé las manos en el delantal bordado que me había regalado para mi cumpleaños el año anterior y me giré para mirarla. Ahí estaba ella, con sus mejillas sonrojadas, el cabello negro recogido en una cola de caballo desordenada y esos ojos brillantes que había heredado de su padre. De Alberto nunca hablábamos. Nos había abandonado cuando ella apenas tenía 2 años, y desde entonces habíamos sido solo nosotras dos contra el mundo. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué tanto alboroto?», le pregunté, intentando ocultar mi preocupación. En un pueblo pequeño como el nuestro, las noticias importantes raramente eran buenas. Lucía tomó aire, como si necesitara fuerzas para lo que estaba a punto de decir. Y luego las palabras salieron atropelladamente. «Mamá, Miguel me ha pedido que me case con él, y le he dicho que sí». El cucharón que sostenía resbaló de mi mano y cayó al suelo, salpicando salsa roja por todo el piso de baldosas. No fue un accidente. Fue mi cuerpo reaccionando antes que mi mente pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Miguel Ramírez, el hijo de doña Elena Ramírez, la dueña de la tienda de telas más grande del pueblo, la viuda respetable cuyo marido, don Francisco, había sido el médico más querido de San Miguel hasta su muerte, hace 3 años. Esa familia que vivía en la casa grande frente al jardín principal, con balcones de hierro forjado y macetas rebosantes de bugambilias. No es que Miguel fuera un mal muchacho. Al contrario, era trabajador, estudiado, y trataba a mi Lucía con respeto. Lo que me aterrorizaba era otra cosa: su madre, doña Elena, con su porte aristocrático, su casa inmaculada y esa manera de mirar por encima del hombro a quienes consideraba inferiores. Mujeres como yo, que había criado sola a una hija, trabajando como costurera para las señoras de bien del pueblo, entre ellas la misma doña Elena, quien nunca me llamaba por mi nombre, sino la costurera. «¿No vas a decir nada, mamá?». La voz de Lucía me devolvió a la realidad. Sus ojos ahora me miraban con una mezcla de felicidad y desconcierto. Es muy repentino, hija», logré articular mientras me agachaba a limpiar el desastre en el suelo. «¿Cuánto tiempo llevan pensando en esto?». «Llevamos saliendo casi 1 año, Tom, mamá. Te lo he contado todo. Y sabes que nos queremos. 1 año». Claro que lo sabía. 1 año de verla arreglarse con esmero cada vez que salía con él. 1 año de escucharla hablar maravillas de la señora Elena y de su casa perfecta. 1 año temiendo este momento. «¿Y qué dice su madre?», pregunté, incapaz de contenerme. El rostro de Lucía se ensombreció ligeramente. «Bueno, todavía no se lo hemos dicho formalmente, pero Miguel está seguro de que estará feliz. Quiere que cenemos todos juntos este domingo para hacer el anuncio oficial». Me puse de pie lentamente, sintiendo cómo un nudo se formaba en mi garganta. «¿Cenar? ¿Todos juntos? ¿En su casa?». «No, mamá. Miguel sugirió que sea aquí, en nuestra casa. Dice que es más íntimo». Sentí que me faltaba el aire. Nuestra pequeña casa, con sus paredes descoloridas, los muebles desgastados y la cocina diminuta, iba a recibir a doña Elena Ramírez, la mujer que entraba a mi taller de costura con la cabeza alta, dejando sus telas importadas y saliendo sin apenas dirigirme la palabra más allá de sus instrucciones precisas. «Este domingo», repetí mecánicamente. «Eso es, pasado mañana». «Sí, mamá, sé que es pronto, pero...». Lucía se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Sus manos, suaves y bien cuidadas,
tan diferentes a las mías, ásperas por años de trabajo con la aguja y el hilo. Esto es importante para mí, para nosotros. Por favor, di que sí. ¿Cómo podía negarle algo a mi hija? Ella era todo lo que tenía en el mundo. Por ella había soportado las miradas de desaprobación de todo el pueblo. Cuando me quedé embarazada sin estar casada, por ella había trabajado jornadas interminables para poder pagarle la escuela. Por ella había rechazado propuestas de hombres que quizás me habrían dado una vida más cómoda, pero que no la habrían tratado como a una hija. Claro que sí, mi amor, dije finalmente, forzando una sonrisa. Haremos una cena hermosa. Lucía dio un pequeño salto de alegría y me abrazó con fuerza. Gracias, mamá. Verás que todo saldrá bien. La mamá de Miguel es una señora muy amable cuando la conoces de verdad. Dudaba mucho de esas palabras, pero no dije nada. En lugar de eso, le devolví el abrazo, aspirando el aroma de su cabello, ese mismo aroma que había aprendido a reconocer desde que era una bebé. Mi bebé, que ahora planeaba formar su propia familia. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, me senté en el pequeño patio trasero, bajo el limonero que había plantado cuando nos mudamos a esta casa. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro de San Miguel, y el aire nocturno traía el aroma de las flores de jazmín que crecían junto a la barda. Saqué de mi bolsillo la única fotografía que guardaba de Alberto. Un hombre guapo, de sonrisa fácil y ojos como los de Lucía. Un hombre que había prometido amarme toda la vida y que había desaparecido sin dejar rastro cuando las responsabilidades se volvieron demasiado pesadas. Me preguntaba qué pensaría él si supiera que nuestra hija iba a casarse, si sentiría orgullo o indiferencia, si lamentaría no estar aquí para llevarla al altar. Pero, más que nada, me preguntaba cómo iba a sobrevivir yo a la idea de perderla, porque eso era lo que sentía, que me la estaban arrebatando. Que doña Elena, con su casa grande y sus modales perfectos, iba a ofrecerle a mi hija todo lo que yo nunca pude darle. Y tenía miedo, un miedo terrible, de que Lucía comparara nuestras vidas y encontrara la mía insuficiente. Ave María Purísima, susurré a la noche, como me había enseñado mi abuela cuando el corazón estaba demasiado pesado. Dame fuerzas para lo que viene. El limonero se meció suavemente con la brisa, como si quisiera consolarme, y allí, en la soledad de mi pequeño patio, permití que las lágrimas que había contenido frente a Lucía finalmente corrieran libres por mis mejillas. El domingo llegó demasiado rápido. Pasé todo el sábado limpiando cada rincón de la casa como nunca antes lo había hecho. Lavé las cortinas, encerré el piso hasta que brilló y hasta le pedí prestadas a mi vecina Consuelo unas macetas con flores para adornar la entrada. Lucía, entusiasmada, se había encargado del menú, chiles en nogada, el platillo favorito de Miguel, y según ella, también de doña Elena. Son difíciles de preparar, mamá, me había dicho mientras hacíamos la lista de ingredientes. Pero quiero impresionarla. Quiero que vea que sé cocinar platillos tradicionales. No le dije que probablemente doña Elena tenía una cocinera que le preparaba chiles en nogada, mucho mejores que los nuestros, ni que la receta que usaríamos era la de mi madre, una mujer humilde de Puebla que había trabajado como sirvienta toda su vida. En vez de eso, asentí y prometí ayudarla en todo lo posible. La tarde del domingo, mientras desvenábamos los chiles y preparábamos el picadillo, noté que las manos de Lucía temblaban ligeramente. ¿Estás nerviosa, hija?, le pregunté, cortando una granada para la guarnición. Ella asintió sin mirarme. Un poco. Quiero que todo salga perfecto. Saldrá bien, le aseguré, aunque yo misma sentía un nudo en el estómago. Miguel te ama, y eso es lo importante. Sí, pero... Lucía dejó el cuchillo sobre la tabla de picar y me miró directamente. También quiero que su mamá me acepte. Que nos acepte a las dos. Sentí una punzada de dolor al escuchar esas palabras. ¿Acaso mi aprobación no era suficiente? ¿Necesitaba tanto la bendición de esa mujer? No necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. Lucía, le dije, quizás con más dureza de la que pretendía. Lo sé, mamá, pero Miguel adora a su madre. Han estado muy unidos desde que murió su papá. Y yo... Dudó un momento. Yo quiero formar parte de esa familia también.
Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Acaso nuestra pequeña familia de 2 no era suficiente? ¿Acaso todos estos años juntas no significaban nada frente a la posibilidad de pertenecer a la distinguida familia Ramírez? No tuve tiempo de responder porque en ese momento sonó el timbre. Lucía dio un respingo y se apresuró a quitarse el delantal. «Ya están aquí, y yo aún no me he cambiado. Ve a arreglarte», le dije. «Yo abriré la puerta». Mientras Lucía corría a su habitación, me miré rápidamente en el pequeño espejo del pasillo. Me había puesto mi mejor vestido, uno azul marino que había cosido yo misma para la graduación de Lucía de la preparatoria. Me había recogido el cabello en un moño simple y me había puesto un poco de colorete y lápiz labial. No me veía mal para mis años, pero sabía que al lado de doña Elena, con sus joyas y sus vestidos de boutique, parecería lo que era, una simple costurera. Respiré hondo y abrí la puerta. Ahí estaban. Miguel, alto y apuesto en su camisa blanca y pantalón oscuro, sosteniendo un ramo de flores y una botella de vino. Y junto a él, doña Elena Ramírez, enfundada en un elegante vestido color crema, con un collar de perlas y el cabello perfectamente peinado. Era unos años mayor que yo, quizás cerca de los 60, pero se mantenía erguida y distinguida. «Buenas noches, señora Carmen», saludó Miguel con una sonrisa sincera. «Le hemos traído estas flores y un vino para acompañar la cena». «Buenas noches, Miguel. ¡Qué detalle! No te hubieras molestado», respondí, aceptando los regalos y haciéndome a un lado para dejarlos pasar. «Doña Elena, bienvenida a nuestra casa». La mujer asintió levemente. «Gracias por la invitación, Carmen». Noté cómo sus ojos recorrían rápidamente el interior de mi sala, evaluando cada detalle. Su mirada se detuvo en el pequeño altar que tenía en una esquina, con la foto de mi madre y unas veladoras, y luego en las cortinas recién lavadas pero visiblemente gastadas. «Lucía estará con nosotros en un momento», dije, intentando llenar el incómodo silencio. «Por favor, tomen asiento. ¿Les ofrezco algo de beber mientras esperamos?» «El vino estará bien», respondió doña Elena, sentándose cuidadosamente en mi viejo sofá, como si temiera que fuera a ensuciar su vestido. Mientras servía el vino en las copas que había pedido prestadas a Consuelo, mis vasos ordinarios me parecieron de repente demasiado simples. Lucía apareció en la sala. Se había puesto un vestido color durazno que realzaba su piel morena clara y se había soltado el cabello, que caía en ondas sobre sus hombros. «Miguel, doña Elena, qué gusto que hayan venido», dijo, acercándose para besar a Miguel en la mejilla y luego inclinándose para hacer lo mismo con su futura suegra. Vi cómo doña Elena sonreía por primera vez en la noche. Una sonrisa pequeña pero genuina. «Te ves preciosa, Fi Lucía». «Gracias, señora. Espero que les guste lo que preparamos. Son chiles en nogada, la especialidad de mi mamá». «Oh, qué coincidencia», comentó doña Elena. «A Francisco, que en paz descanse, le encantaban los chiles en nogada, aunque, claro, nuestra cocinera Dolores los prepara siguiendo una receta que ha estado en mi familia por generaciones». Sentí que mis mejillas ardían. Por supuesto que tenían una cocinera, y por supuesto que su receta familiar era superior a la mía. La cena comenzó con una tensión palpable que solo Lucía y Miguel parecían no notar, perdidos como estaban en sus miradas cómplices y sonrisas nerviosas. Yo apenas probé bocado, demasiado concentrada en observar cada reacción de doña Elena ante mi comida, mi casa, mi hija. «Estos chiles están interesantes», comentó después de probar un pequeño bocado. «Diferentes a los que estoy acostumbrada». «¿Usas canela en el picadillo, Carmen?» «Es clavo lo que nota, doña Elena», respondí, intentando mantener un tono cordial. «Es el toque especial de mi madre». «Ah, clavo. Curioso. Nosotros solo usamos canela y un poco de jerez para el picadillo. La receta de mi abuela viene de Puebla», dije, incapaz de contenerme. «Es tradicional». «Por supuesto», respondió ella con un gesto displicente. «Cada familia tiene sus tradiciones». La forma en que pronunció la última palabra, como si las tradiciones de mi familia fueran de algún modo inferiores a las suyas, encendió una chispa de rabia en mi interior. «Bueno», interrumpió Miguel, claramente sintiendo la tensión.
Creo que es momento de hacer nuestro anuncio formal. Tomó la mano de Lucía sobre la mesa y miró a su madre. Mamá, como ya te había comentado, Lucía y yo queremos casarnos. Y quería pedirte, junto con la señora Carmen, tu bendición. Doña Elena dejó su tenedor a un lado y se limpió cuidadosamente los labios con la servilleta antes de hablar. Miguel, sabes que siempre he querido lo mejor para ti. Y Lucía es una joven encantadora y trabajadora. Hizo una pausa que me pareció eterna. Sin embargo, me preocupa la precipitación de este compromiso. Apenas llevan un año conociéndose. Y tú, hijo, aún no has terminado tu especialidad en medicina. Quizás sería prudente esperar un poco más. Vi cómo la sonrisa de Lucía se desvanecía lentamente. Miguel apretó su mano con más fuerza. Mamá, ya hablamos de esto. Puedo terminar mi especialidad estando casado. Y Lucía y yo nos amamos. No necesitamos esperar. El amor es importante, hijo, pero no lo es todo. El matrimonio también requiere estabilidad, madurez y, si me permites decirlo, cierta compatibilidad de orígenes. El silencio que siguió a esas palabras fue abrumador. Sentí que la sangre me hervía en las venas. ¿Estaba insinuando que mi hija no era suficientemente buena para su hijo? ¿Que nuestro origen humilde era un impedimento para su felicidad? ¿Qué quiere decir exactamente con compatibilidad de orígenes, doña Elena? Pregunté, intentando mantener la calma. La mujer me miró directamente por primera vez en la noche. Solo digo, Carmen, que los jóvenes a veces no consideran las dificultades prácticas. Miguel ha crecido con ciertas comodidades, cierto estilo de vida, y aunque no dudo de las buenas intenciones de Lucía, adaptarse a ese mundo puede ser complicado para alguien que no está acostumbrada. Mi hija es inteligente y capaz, respondí, sintiendo cómo mi voz se tensaba. Se adaptará perfectamente a cualquier circunstancia. Además, no veo por qué debería cambiar quién es para encajar en su mundo. Mamá, por favor, susurró Lucía, visiblemente incómoda. No, Lucía, déjame hablar, insistí. He trabajado toda mi vida para darte lo mejor que he podido. Te he criado para que seas una mujer honesta, trabajadora y amorosa. Y si eso no es suficiente para la familia Ramírez, entonces quizás deberían reconsiderar este compromiso. Doña Elena se enderezó en su asiento, como si mi comentario hubiera confirmado algún prejuicio previo sobre mí. No estoy cuestionando tu crianza, Carmen. Solo expreso mi preocupación como madre. Miguel es mi único hijo y quiero asegurarme de que toma la decisión correcta. ¿Y la decisión correcta sería casarse con alguien de su nivel social? Pregunté, sin poder contener el sarcasmo. ¡Mamá!, exclamó Lucía, con lágrimas formándose en sus ojos. Señora Carmen, por favor, intervino Miguel, visiblemente angustiado. No era mi intención causar este conflicto. Yo amo a Lucía y quiero casarme con ella, sin importar lo que nadie más piense. Miguel, no seas impulsivo, dijo doña Elena con voz firme. Solo sugiero que esperen, que termines tu especialidad, que Lucía quizás continúe sus estudios. No digo que no puedan casarse eventualmente. Eventualmente, repetí. ¿Cuando mi hija sea lo suficientemente buena para su familia? Yo nunca dije eso, respondió doña Elena, elevando ligeramente su tono. Estás tergiversando mis palabras. La tensión era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Lucía lloraba silenciosamente. Miguel parecía atrapado entre dos fuegos, y yo sentía que estaba a punto de decir algo de lo que me arrepentiría toda la vida. Fue entonces cuando escuchamos un fuerte ruido en la cocina, el sonido de algo rompiéndose. «¡Dios mío! ¡La salsa!», exclamé, recordando que había dejado una olla con salsa de granada calentándose a fuego lento. Me levanté apresuradamente y corrí hacia la cocina, seguida por Lucía. La olla había hervido demasiado y la salsa roja se había derramado por toda la estufa y el suelo, manchando las baldosas blancas con lo que parecía una escena de crimen. «¡Mira lo que has provocado!», le grité a Lucía injustamente, mientras intentaba apagar el fuego y controlar el desastre. «Si no hubieras insistido con esta cena, ¿yo? Tú eres la que está arruinando todo con tu actitud», me respondió ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sabía que esto pasaría. Sabía que no podrías comportarte civilizadamente con la mamá de Miguel.
Sus palabras me dolieron más que cualquier bofetada. ¿Civilizadamente? ¿Como ella, que prácticamente te llamó inferior e inadecuada para su precioso hijo? Ella no dijo eso. Solo está preocupada, como cualquier madre lo estaría. ¿Y yo no tengo derecho a preocuparme? ¿A temer que te alejen de mí? ¿Que te hagan sentir menos por tu origen? ¿Por nuestra vida sencilla? Lucía me miró con una mezcla de dolor y decepción que me rompió el corazón. No todo se trata de ti, mamá. Este es mi futuro, mi felicidad. Y si no puedes alegrarte por mí, entonces quizás doña Elena tenga razón. Quizás no estoy lista para casarme. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome sola con el desastre de salsa roja a mis pies. Una metáfora perfecta de cómo había manejado toda la situación. Cuando finalmente regresé a la sala, limpiándome las manos en el delantal que me había puesto apresuradamente, encontré a Miguel y a su madre de pie, listos para marcharse. «Creo que es mejor que nos retiremos», dijo doña Elena con una frialdad glacial. «Gracias por la cena, Carmen». Miguel parecía devastado, con un brazo alrededor de los hombros de Lucía, quien seguía llorando silenciosamente. «Lo siento mucho, señora Carmen», dijo él. «No queríamos causar problemas. Quise decir algo, disculparme, explicar que mis temores no tenían nada que ver con él, sino con mi propio miedo a perder a mi hija». Pero las palabras no salieron. Los vi marcharse desde la puerta. Doña Elena caminando erguida hacia su coche, Miguel y Lucía siguiéndola después de una breve y tensa despedida. Cuando cerré la puerta, me sentí más sola que nunca en mi pequeña casa. Las flores que habían traído parecían burlarse de mí desde la mesa, junto a los platos medio llenos y las copas de vino apenas tocadas. Esa noche, Lucía no regresó a casa. Me envió un mensaje diciendo que se quedaría en casa de su amiga Raquel, que necesitaba tiempo para pensar. No la culpé. Yo también necesitaba tiempo para entender cómo, en mi intento de protegerla, había terminado alejándola más que nunca. Me senté en mi cama, mirando las viejas fotografías de Lucía que guardaba en una caja de zapatos. Lucía recién nacida, con sus manitas diminutas. Lucía en su primer día de escuela, con su uniforme impecablemente planchado. Lucía adolescente, riendo con sus amigas en el jardín principal del pueblo. Lucía graduándose, la primera de nuestra familia en terminar la preparatoria. Y me di cuenta, con dolorosa claridad, que mi mayor temor no era que se casara con Miguel, ni siquiera que se uniera a la familia Ramírez. Mi mayor temor era quedarme sola, olvidada, reemplazada por una vida mejor que la que yo le había podido ofrecer. «Qué egoísta eres, Carmen», me dije en voz alta, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. «Qué egoísta y qué tonta». Afuera, la noche de San Miguel era serena y estrellada, ajena al drama que se había desarrollado en mi pequeña casa, y mientras escuchaba el sonido de las campanas de la parroquia marcando la medianoche, me prometí a mí misma que, de algún modo, encontraría la manera de reparar el daño que había causado. Los días siguientes a la desastrosa cena fueron los más solitarios que había experimentado desde que Alberto nos abandonó. Lucía regresó a casa al día siguiente, pero apenas me dirigía la palabra. Se encerraba en su habitación o salía temprano y regresaba tarde, evitando cualquier conversación que no fuera estrictamente necesaria. Una semana después, mientras desayunábamos en silencio, finalmente reuní el valor para hablar. «Lucía, hija, no podemos seguir así», le dije mirándola por encima de mi taza de café. «Tenemos que hablar de lo que pasó». Ella levantó la vista de su plato de fruta, sus ojos aún cargados de reproche. «¿Qué quieres que te diga, mamá? Arruinaste todo. Miguel y yo habíamos planeado esa cena durante semanas. Lo sé, y lo siento mucho», respondí, sintiendo cómo la culpa me oprimía el pecho. Me dejé llevar por mis miedos, por mis inseguridades. ¿Inseguridades? ¿De qué estás hablando? Respiré hondo. Era momento de ser completamente honesta con ella y conmigo misma. «Tengo miedo de perderte, Lucía. Desde que supe que querías casarte con Miguel, lo único que he podido pensar es que te irás, que formarás parte de otra familia, una familia con más recursos, más educación, más todo, y que poco a poco te alejarás de mí, que te avergonzarás de tu origen, de nuestra vida sencilla». Lucía me miró con sorpresa.
como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. Mamá, eso es ridículo. Jamás me avergonzaría de ti, de nosotras, de todo lo que has hecho por mí. Quizás no ahora, pero ¿qué pasará cuando vivas en una casa grande, cuando tengas acceso a todas las comodidades que yo nunca pude darte? ¿Qué pasará cuando doña Elena te enseñe a ser una verdadera señora, según sus estándares? Lucía dejó su tenedor y me tomó de la mano por encima de la mesa. Mamá, tú eres la mujer más fuerte y digna que conozco. Me criaste sola. Trabajaste sin descanso para darme lo mejor. Me enseñaste valores que ninguna cantidad de dinero puede comprar. ¿Cómo podría avergonzarme de eso? Sus palabras eran como un bálsamo para mi corazón herido, pero aún así, la duda persistía. Entonces, ¿sigues queriendo casarte con Miguel? Después de cómo me comporté, no me sorprendería que hubieran cambiado de opinión. Lucía soltó un suspiro. Miguel sigue queriendo casarse conmigo. Dice que no le importa lo que piense su madre o tú. Pero yo no quiero un matrimonio que comience con conflictos familiares. Quiero que ustedes dos se lleven bien, o al menos que se respeten mutuamente. ¿Y doña Elena? ¿Qué dice ella ahora? No lo sé exactamente. Miguel dice que está dolida, pero que eventualmente lo aceptará, que solo necesita tiempo. Me sentí avergonzada al reconocer que, en ese aspecto, doña Elena y yo éramos bastante similares. Ambas teníamos miedo de perder a nuestros hijos, de ser reemplazadas en sus vidas. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo, Lucía? Haré lo que sea necesario para que seas feliz, le dije con sinceridad. Ella me miró pensativa por un momento. La mamá de Miguel tiene un vestido de novia. Era de su madre, la abuela de Miguel. Aparentemente es una reliquia familiar que ha pasado de generación en generación. Me lo mencionó una vez. Dijo que siempre soñó con ver a la esposa de su hijo usándolo. ¿Y tú quieres usar ese vestido? Pregunté intentando mantener un tono neutral. No lo sé. No lo he visto. Pero sé lo importante que es para ella. Y para Miguel también. Lucía hizo una pausa y luego añadió. Pero también sé que tú eres costurera, que has soñado toda tu vida con hacerme mi vestido de novia. Sentí un nudo en la garganta. Era cierto. Desde que Lucía era pequeña, había imaginado el día en que crearía para ella el vestido más hermoso, poniendo en cada puntada todo mi amor de madre. Había incluso guardado durante años retazos de encaje especial y botones de nácar para ese momento. Lo que tú quieras estará bien para mí, le aseguré, aunque por dentro sentía que otra pequeña parte de mi sueño se desvanecía. Tengo una idea, dijo Lucía después de un momento. ¿Qué tal si vas a ver el vestido? Quizás podrías ayudar a restaurarlo o adaptarlo. Doña Elena mencionó que necesitaría algunos arreglos. Es muy antiguo. La propuesta me tomó por sorpresa. ¿Quieres que yo vaya a casa de doña Elena? ¿Después de lo que pasó? Creo que sería un buen primer paso. Mostrarle que estás dispuesta a colaborar, a ser parte de esto. Y nadie mejor que tú para saber si ese vestido puede salvarse o si sería mejor hacer uno nuevo. La idea de enfrentarme a doña Elena me aterrorizaba, pero la oportunidad de participar en la preparación del vestido de novia de mi hija, aunque no fuera completamente mío, era tentadora. «Está bien», acepté finalmente. «Hablaré con ella». Lucía sonrió por primera vez en días, y sentí que un pequeño rayo de esperanza se colaba entre las nubes de tensión que nos habían separado. Esa misma tarde, armada de valor y de mi dignidad de madre, me presenté en la imponente casa de los Ramírez, el edificio de 2 plantas con su fachada colonial, pintada de un amarillo cálido, y sus macetas rebosantes de flores, siempre me había parecido intimidante. Toqué el timbre y esperé, sintiendo cómo mi corazón latía aceleradamente. Una mujer de mediana edad con delantal abrió la puerta. Debía ser Dolores, la famosa cocinera. «Buenas tardes. Vengo a ver a doña Elena. Soy Carmen, la madre de Lucía». La mujer asintió con reconocimiento. «Pase, señora. La señora Elena está en el salón del fondo». Me condujo a través de un amplio corredor decorado con cuadros antiguos y muebles que parecían sacados de un museo. El suelo de baldosas brillaba tanto que casi podía ver mi reflejo en él. Finalmente llegamos a una habitación luminosa que daba pie a un jardín interior. Allí estaba doña Elena,
sentada en un sillón de terciopelo verde, leyendo un libro. «Señora, la mamá de Lucía está aquí», anunció Dolores. Doña Elena levantó la vista, y por un segundo vi la sorpresa reflejada en sus ojos antes de que volviera Sipisiulta a adoptar su expresión compuesta habitual. «Carmen», dijo, cerrando su libro. «Qué inesperada visita. Por favor, toma asiento». Me senté en el borde de un sillón que hacía juego con el suyo, sintiéndome completamente fuera de lugar en ese ambiente refinado. «Gracias por recibirme, doña Elena», comencé, decidida y a mantener la dignidad. «He venido porque Lucía me habló del vestido de novia de su familia. Me dijo que usted había pensado en que ella lo usara». La mujer me miró con cautela. «Así es una tradición familiar. Mi abuela lo usó, luego mi madre. Y finalmente yo cuando me casé con Francisco. Siempre soñé con que la esposa de Miguel continuara esa tradición». «Entiendo», dije, tragándome el orgullo. «Lucía me sugirió que quizás yo podría ayudar a restaurarlo o adaptarlo para ella. Como usted sabe, soy costurera». Doña Elena pareció considerar la propuesta por un momento. «El vestido necesita algunos arreglos, es cierto. Está guardado desde hace más de 30 años. Y Lucía es más alta que yo. Probablemente habría que ajustar el largo. Me encantaría verlo, si no le molesta. Podría evaluar qué tipo de trabajo requeriría». Para mi sorpresa, doña Elena asintió y se puso de pie. «Está guardado en el ático. Sígueme». Subimos por una elegante escalera de madera hasta el segundo piso, y luego por una escalera más estrecha que llevaba a un ático sorprendentemente ordenado y limpio. Grandes baúles antiguos se alineaban contra una pared, y varias cajas etiquetadas meticulosamente ocupaban estantes de madera. Doña Elena se dirigió a un armario alto cubierto con una sábana blanca. Al retirarla, reveló un mueble de madera tallada que parecía tener siglos de antigüedad. «Este armario vino de España con mi tatarabuela», explicó mientras sacaba una llave pequeña de su bolsillo. «Ha guardado los tesoros familiares por generaciones». Abrió el armario con reverencia, y el aroma de naftalina y rosas secas nos envolvió. En su interior, protegido por capas de papel de seda, yacía el vestido. Cuando doña Elena lo sacó cuidadosamente y lo extendió sobre una mesa cercana, no pude evitar soltar un pequeño jadeo de admiración. Era una obra de arte, encaje antiguo de Bruselas sobre seda natural, color marfil, con pequeñas perlas cosidas a mano en intrincados patrones florales. El estilo era de principios del siglo XX, con una silueta elegante y un velo que parecía una nube de ensueño. «Es magnífico», admití, acercándome para examinar los detalles. Mis dedos de costurera reconocieron inmediatamente la calidad excepcional del trabajo artesanal. «No se hacen vestidos así actualmente. Mi abuela lo trajo de Europa», dijo doña Elena, y noté que su voz había perdido algo de su frialdad habitual. «Las perlas fueron un regalo de mi abuelo, quien las compró en un viaje a Japón». Pasé mis manos con delicadeza por el encaje, evaluando su estado. Estaba sorprendentemente bien conservado, aunque amarillento por el paso del tiempo y con algunas costuras debilitadas. «Podría restaurarse», dije después de un examen minucioso. «El encaje necesitaría un tratamiento especial para devolverle su color original, y habría que reforzar algunas costuras. También habría que ajustarlo para Lucía, como usted mencionó». «¿Crees que podrías hacerlo?», preguntó doña Elena, y percibí algo nuevo en su tono, algo parecido a la esperanza. La miré directamente. «Podría, sí. Tengo experiencia en restauración de prendas antiguas, pero sería un trabajo delicado y llevaría tiempo». «El tiempo no es problema. La boda no sería hasta dentro de al menos un año, cuando Miguel termine su especialidad». Hizo una pausa y luego añadió: «Si es que aún quieren casarse, después de lo ocurrido». Sentí una punzada de vergüenza al recordar mi comportamiento en la cena. Sobre eso, doña Elena quería disculparme. Mi reacción fue exagerada y poco apropiada. «Es solo que tienes miedo de perder a tu hija», completó ella, sorprendiéndome. «Lo entiendo perfectamente. Yo sentí lo mismo cuando Miguel me dijo que quería casarse. Por primera vez, vi a la mujer detrás de la fachada de perfección aristocrática. Vi a una madre preocupada, a una viuda que temía quedarse sola cuando su único hijo formara su propia familia. No es fácil, ¿verdad?».
dije con una pequeña sonrisa triste. Verlos crecer, saber que ya no nos necesitan como antes. No, no lo es, admitió ella. Especialmente cuando han sido el centro de tu vida por tanto tiempo. Nos quedamos en silencio por un momento, dos madres unidas en la comprensión mutua de lo que significaba amar tanto a un hijo que dolía dejarlo ir. Miguel es un buen muchacho, dije finalmente. Trata a Lucía con respeto y amor. Puedo ver que lo has criado bien. Doña Elena pareció sorprendida por el cumplido, pero luego asintió. Y Lucía es una joven excepcional. Carmen, trabajadora, honesta, inteligente. Es evidente que has hecho un excelente trabajo como madre, especialmente considerando las circunstancias. Sabía que se refería a mi condición de madre soltera, pero decidí no ofenderme. En su propio modo, estaba reconociendo mis méritos. Gracias, respondí simplemente. Hice lo mejor que pude. Volvimos a mirar el vestido, y sentí que algo había cambiado entre nosotras. No éramos amigas. Quizás nunca lo seríamos, pero habíamos encontrado un terreno común, nuestro amor por nuestros hijos y nuestro deseo de verlos felices. ¿Te gustaría llevarte el vestido para trabajar en él?, preguntó doña Elena. Confío en que sabrás cómo tratarlo con el cuidado que merece. Sus palabras, más que el permiso para tocar el preciado vestido familiar, representaban una rama de olivo, una oportunidad para reconstruir la relación en beneficio de nuestros hijos. Me sentiría honrada, respondí con sinceridad. Yo prometo mantenerlas informadas, a ti y a Lucía, de cada paso del proceso. Doña Elena asintió y comenzó a guardar cuidadosamente el vestido en una caja grande que forró con más papel de seda. Mientras la observaba, noté las fotografías enmarcadas que decoraban una de las paredes del ático. Eran imágenes de la familia Ramírez a través de las generaciones. Mi atención se fijó en una particular, una joven doña Elena en su día de boda, radiante con el mismo vestido que ahora estábamos preparando para Lucía, del brazo de un hombre apuesto que debía ser don Francisco. Se veía hermosa en su boda, comenté, señalando la fotografía. Doña Elena miró la imagen con nostalgia. Fue el día más feliz de mi vida. Francisco era un hombre maravilloso, un médico respetado, pero sobre todo, un esposo devoto y un padre amoroso. Debe extrañarlo mucho, dije con empatía. Cada día, respondió ella con un suspiro. Cuando murió hace 3 años, sentí que una parte de mí se iba con él. Miguel fue mi ancla en esos momentos oscuros. No sé qué hubiera hecho sin él. De repente, su resistencia a la boda cobró más sentido para mí. No era solo una cuestión de orgullo de clase o de prejuicios. Era el miedo de una mujer que ya había perdido a su compañero de vida y temía ahora perder también la presencia constante de su hijo. Miguel siempre será su hijo, doña Elena, le dije suavemente. El que forme su propia familia no cambiará eso. Y Lucía. Lucía tiene un gran corazón. Hay espacio en él para todos los que la aman. La mujer me miró con una expresión que no supe interpretar del todo, pero que parecía contener un destello de gratitud. Espero que tengas razón, Carmen. Cuando salí de la casa de los Ramírez esa tarde, llevando cuidadosamente la caja con el vestido, sentí que había dado un paso importante. No solo hacia la reconciliación con doña Elena, sino también hacia la aceptación de que mi Lucía estaba creciendo, formando su propio camino, y que mi papel como madre estaba cambiando inevitablemente. El limonero de mi patio trasero me recibió con su fragancia familiar cuando llegué a casa. Dejé la caja con el vestido en mi mesa de trabajo y salí a sentarme bajo sus ramas, como hacía siempre que necesitaba pensar. Las cosas están cambiando, viejo amigo, le dije al árbol. Y creo que, por primera vez, estoy lista para dejarlas cambiar. Las semanas siguientes establecieron una rutina inesperada en mi vida. Cada día, después de atender mi trabajo regular de costura, dedicaba varias horas al vestido de novia. Era un trabajo meticuloso que requería toda mi habilidad y paciencia. Había limpiado cuidadosamente el encaje antiguo usando técnicas especiales que había aprendido de mi madre, y poco a poco, el tejido iba recuperando su blancura original. Lucía, emocionada por mi nueva actitud, pasaba más tiempo en casa, interesándose por el progreso del vestido y ayudándome con las tareas más sencillas. Nuestra relación había recuperado su calidez.
y aunque no hablábamos directamente del tema, sabíamos que algo fundamental había cambiado entre nosotras. Ella ya no era solo mi pequeña, era una mujer adulta a punto de formar su propia familia, y yo estaba aprendiendo a aceptarlo. Lo más sorprendente, sin embargo, fue la evolución de mi relación con doña Elena. Lo que comenzó como breves visitas para informarle sobre el progreso del vestido, se convirtió gradualmente en algo más. La primera vez que me invitó a tomar té en su jardín después de mostrarle mi trabajo, pensé que era simple cortesía, pero pronto se volvió una costumbre semanal. Un día, mientras compartíamos un té de jazmín bajo la sombra de un jacarandá en flor, doña Elena me sorprendió con una pregunta inesperada. «Carmen, ¿nunca pensaste en volver a casarte después de que el padre de Lucía se marchara?» La pregunta me tomó desprevenida. En nuestras conversaciones anteriores, habíamos hablado de nuestros hijos, de la boda próxima, incluso del vestido y su historia, pero nunca de nuestras vidas personales. Al principio no, respondí con honestidad. Estaba demasiado dolida, demasiado ocupada tratando de sobrevivir y criar a Lucía. Y después, supongo que me acostumbré a estar sola, a ser independiente. Doña Elena asintió pensativamente. Yo tampoco he considerado volver a casarme después de Francisco, pero por razones diferentes, creo. En mi caso, fue porque no podía imaginar encontrar a alguien que lo igualara. Él era... Hizo una pausa. Buscando las palabras, era mi compañero en todo sentido. Debió ser un hombre extraordinario, comenté. Lo era, confirmó ella con una sonrisa nostálgica. ¿Sabes? La gente del pueblo lo veía como el doctor respetable, el hombre de ciencia y posición. Pero en casa, conmigo y con Miguel, era simplemente Francisco. Le encantaba cantar mientras se afeitaba. Coleccionaba sellos postales como un niño y siempre olvidaba dónde dejaba sus lentes. Sonreí ante esa imagen tan humana del hombre que solo había conocido de nombre y reputación. Suena como alguien con quien era fácil compartir la vida. Lo era. Incluso en los momentos difíciles. Hizo una pausa y luego añadió. ¿Sabes que Miguel no fue nuestro único hijo? La revelación me sorprendió. No, no lo sabía. Tuvimos una niña antes que él. Se llamaba Isabel. Nació con un defecto cardíaco y solo vivió 3 días. Su voz se mantuvo firme, pero pude ver el dolor antiguo reflejado en sus ojos. Francisco estuvo a mi lado cada minuto. Lloró conmigo. Me sostuvo cuando creía que no podría seguir adelante. Y luego, cuando finalmente concebimos a Miguel, pasó noches enteras despierto, asegurándose de que respiraba normalmente. «Lo siento mucho, y Elena», dije, usando por primera vez su nombre sin el doña formal. No tenía idea. Pocas personas lo saben. En aquellos tiempos, no se hablaba de esas cosas. Se guardaba el dolor en privado. Me miró con una nueva intensidad. Por eso entiendo mejor de lo que crees lo que significa ser madre. El miedo constante a perder lo que más amas. La sensación de que darías tu vida por proteger a tu hijo de cualquier sufrimiento. En ese momento, sentí que las barreras que habían existido entre nosotras se desmoronaban completamente. No éramos la costurera humilde y la señora aristocrática. Éramos simplemente 2 mujeres, 2 madres, que compartían las mismas alegrías y los mismos temores esenciales. Alberto, el padre de Lucía, no era un mal hombre. Me encontré diciendo, compartiendo algo que rara vez mencionaba. Solo era inmaduro, asustado. Cuando supo que estaba embarazada, al principio pareció emocionado. Hizo planes, habló de casarnos, de formar una familia, pero a medida que se acercaba la fecha, se fue distanciando. Un día simplemente no volvió a casa. Dejó una nota diciendo que no estaba listo para ser padre, que nos quería pero no podía quedarse. ¿Nunca intentó contactarlos después? Negué con la cabeza. Nunca. A veces me pregunto si sigue vivo, si alguna vez piensa en nosotras, si sabe la mujer maravillosa en que se ha convertido su hija. Su pérdida, dijo Elena con firmeza. Se perdió de ver crecer a una joven excepcional. Sus palabras, tan similares a las que yo misma me había repetido durante años para consolarme, me reconfortaron de un modo inesperado. ¿Sabes qué es lo más difícil de criar a un hijo sola? Pregunté. ¿Qué? No es el dinero. Aunque Dios sabe que hubo momentos difíciles,
Es no tener con quién compartir los pequeños triunfos diarios. La primera vez que Lucía dijo «mamá», cuando dio sus primeros pasos, cuando se aprendió el abecedario, celebraba esos momentos sola, deseando tener a alguien que entendiera exactamente lo maravillosos que eran. Elena asintió con comprensión. Incluso cuando tienes pareja, hay una soledad en la maternidad que es difícil de explicar. Momentos en los que sientes que nadie, ni siquiera el padre, puede entender completamente lo que sientes por tu hijo. Exactamente, acordé, sorprendida por su percepción. Nos quedamos en silencio por un momento, cada una perdida en sus propios recuerdos y reflexiones. El jardín a nuestro alrededor estaba tranquilo, solo interrumpido ocasionalmente por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas al viento. «Carmen», dijo finalmente Elena, «creo que hemos estado equivocadas». «¿En qué sentido?» «En pensar que estamos perdiendo a nuestros hijos con esta boda. Quizás, en realidad, estamos ganando algo. Tú ganas un hijo, yo gano una hija. Y ambas ganamos». Hizo una pausa, como si no estuviera segura de cómo expresarlo. «¿Una amiga?», sugerí con una pequeña sonrisa. Ella me devolvió la sonrisa, y por primera vez la vi completamente desprovista de su habitual reserva. «Sí, creo que eso es exactamente lo que quería decir». Esa tarde, cuando regresé a casa, llevaba conmigo no solo el vestido en el que estaba trabajando, sino también una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Lucía notó inmediatamente el cambio en mi actitud. «Te ves diferente, mamá», comentó mientras cenábamos. «Más ligera, de alguna manera». «Me siento diferente», admití. «Creo que finalmente estoy entendiendo que tu boda no significa perderte, sino que nuestra familia se está expandiendo». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «Eso es todo lo que he querido que entendieras. Que nunca te dejaré, mamá. Que siempre serás la persona más importante en mi vida, junto con Miguel. Lo sé, mi amor, y quiero que sepas que estoy genuinamente feliz por ti. Miguel es un buen hombre, y creo que su madre también es una buena persona, a su manera». «¿De verdad? ¿Tú y doña Elena están haciendo las paces?». Sonreí ante su expresión de sorpresa. «Digamos que estamos descubriendo que tenemos más en común de lo que pensábamos». «Eso es inesperado, pero maravilloso», dijo Lucía, visiblemente aliviada. «Miguel estará tan contento cuando se lo cuente. Ha estado muy preocupado por la tensión entre ustedes. Dile que no se preocupe más. Su madre y yo estamos trabajando en ello. Y el vestido». Hice una pausa para crear un poco de suspenso. «El vestido está quedando hermoso. Creo que estarás deslumbrante con él». «¿De verdad? ¿Puedo verlo?». Negué con la cabeza. «Aún no. Es tradición que la novia no vea su vestido completo hasta poco antes de la boda. Pero te prometo que valdrá la pena esperar». Lo que no le dije a Lucía esa noche fue que había empezado a hacer algunas modificaciones al vestido que iban más allá de las simples reparaciones y ajustes de talla. Con el permiso de Elena, estaba incorporando sutilmente elementos nuevos que unían nuestras dos tradiciones familiares. Un encaje adicional que había guardado para el vestido de novia que soñaba hacerle a Lucía ahora adornaba discretamente el borde del velo. Pequeños cristales que habían pertenecido a mi madre se entremezclaban con las perlas originales en patrones que simbolizaban la unión de nuestras familias. Era mi forma de aceptar que el futuro de Lucía incluiría a los Ramírez, tanto como a mí. Y sorprendentemente, ese pensamiento ya no me causaba dolor. Las semanas se convirtieron en meses. La fecha de la boda se fijó para mayo del año siguiente, cuando los jacarandás estarían en plena floración y Miguel habría completado su especialidad médica. Lucía y Miguel parecían más enamorados que nunca, fortalecidos por haber superado juntos nuestros conflictos iniciales. Y mientras el vestido tomaba forma bajo mis manos, algo más también se estaba formando. Una inesperada amistad entre Elena y yo. Nuestras diferencias no habían desaparecido mágicamente. Ella seguía siendo una mujer privilegiada con modales refinados y expectativas elevadas. Yo seguía siendo una costurera práctica y directa, orgullosa de mi independencia duramente ganada. Pero habíamos aprendido a respetar esas diferencias e incluso a valorarlas. Un día, mientras trabajaba en los últimos detalles del vestido en mi taller,
recibí una visita sorpresa. Era Elena, sola, sin Dolores ni su chofer habitual. «Espero no interrumpir», dijo desde la puerta. «Para nada». La invité a pasar. Estaba terminando los últimos ajustes del dobladillo. Se acercó para observar mi trabajo y vi en sus ojos un brillo de emoción y aprobación. «Es magnífico, Carmen. Has conservado la esencia del vestido original, pero lo has hecho más especial de alguna manera». «Gracias», respondí, sintiendo un orgullo genuino por mi trabajo. Quería que representara la unión de nuestras familias. «Mira», señalé los detalles que había añadido. «Este encaje es del ajuar de mi abuela, y estos cristales pertenecieron a mi madre». Elena pasó sus dedos delicadamente sobre los adornos. «Es perfecto. Lucía se verá radiante». Hizo una pausa y luego añadió: «Y Miguel estará tan orgulloso». Noté algo en su voz, una emoción contenida que no era habitual en ella. «¿Está todo bien, Elena?» Ella suspiró profundamente. «Recibí una carta hoy, de la universidad donde Miguel hizo su especialidad. Le han ofrecido un puesto como investigador y profesor asistente». «Eso es maravilloso», exclamé. «Debe estar muy orgullosa de él». «Lo estoy, inmensamente. Pero…» dudó un momento. «El puesto es en Ciudad de México. Tendría que mudarse allá después de la boda». Comprendí inmediatamente su preocupación. «Y Lucía iría con él, por supuesto». Elena asintió, y por primera vez desde que la conocía, vi lágrimas en sus ojos. «Es una gran oportunidad para él, para ambos. Pero significa que estarán a 4 horas de distancia. No los veré cada semana como había imaginado». Sentí una profunda empatía por ella. Yo también había estado lidiando con la posibilidad de que Lucía se mudara después de la boda, aunque ellos aún no habían mencionado planes concretos. «¿Lo sabe Lucía?», pregunté. «No creo. Miguel acaba de recibir la carta ayer. Quería hablar conmigo primero, antes de tomar una decisión». Me acerqué a Elena y, en un gesto que habría sido impensable meses atrás, tomé sus manos entre las mías. «Estarán a 4 horas, no al otro lado del mundo. Podrás visitarlos. Ellos vendrán en vacaciones y días festivos. Y con la tecnología actual, podrás verlos y hablar con ellos todos los días si quieres». Lo sé», dijo ella intentando recobrar su compostura habitual. «Es solo que la casa se sentirá tan vacía sin Miguel». «Te entiendo perfectamente», le aseguré. «He estado pensando lo mismo sobre mi pequeña casa sin Lucía. Pero, ¿sabes qué me consuela? Saber que están siguiendo su camino, formando su propia vida juntos, que son felices». Elena me miró con una expresión de gratitud. «Eres más sabia de lo que te das crédito, Carmen». «No es sabiduría», respondí con una sonrisa. «Es resignación mezclada con esperanza y un poco de fe en que nuestros hijos siempre encontrarán el camino de regreso a nosotras, no importa dónde estén». Nos quedamos en silencio por un momento. Dos madres unidas en la comprensión mutua del agridulce proceso de dejar ir. «Tengo algo para ti», dijo finalmente Elena, sacando un pequeño paquete de su bolso. «Quería dártelo cuando el vestido estuviera terminado, pero creo que hoy es un buen momento». Abrí el paquete con curiosidad y encontré dentro una hermosa mantilla de encaje, delicada y evidentemente antigua. «Era de mi madre», explicó Elena. «La usó en mi boda, y su madre la usó en la suya. Pensé que quizás te gustaría usarla en la boda de Lucía». El gesto me conmovió profundamente. «¿Estás segura? Es una reliquia familiar. Y ahora somos familia, ¿no es así?», dijo ella con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. «O lo seremos pronto. Además, sé que la cuidarás tanto como yo». En ese momento, comprendí que el vestido en el que había estado trabajando durante meses era más que una prenda para la boda de mi hija. Era un símbolo de cómo habíamos pasado del recelo y la desconfianza a una genuina aceptación mutua. Cada puntada representaba un paso en nuestro camino hacia la comprensión y el respeto. «Gracias, Elena», dije con sinceridad. «Es un honor». Cuando salió de mi taller esa tarde, me quedé mirando el vestido casi terminado y la mantilla que ahora lo acompañaría. Pensé en Lucía y Miguel comenzando su vida juntos, quizás en una ciudad diferente, pero siempre conectados a nosotras. Y por primera vez, la idea de verla partir no me llenó de miedo, sino de una extraña y tranquila alegría.
El limonero de mi patio parecía más frondoso que nunca esa noche, sus frutos maduros brillando bajo la luz de la luna. Como mi Lucía, estaba listo para ofrecer sus frutos al mundo, sin dejar por ello de estar firmemente arraigado en la tierra que lo había nutrido. Las cosas están saliendo bien, viejo amigo, murmuré al árbol mientras regaba sus raíces. Diferentes a como las imaginé, pero bien. La primavera llegó a San Miguel de Allende con una explosión de colores. Los jacarandás pintaban el cielo de púrpura, y el aire se llenaba con el aroma dulce de las flores de naranjo. Faltaban solo 2 semanas para la boda, y la casa de los Ramírez se había convertido en el centro de operaciones para los preparativos finales. Ese día en particular era especial. Lucía tendría la prueba final del vestido de novia. Después de meses de trabajo meticuloso, había terminado todas las restauraciones y modificaciones. El resultado era mejor de lo que había imaginado. Un vestido que honraba la tradición de la familia Ramírez, pero que también incorporaba elementos de nuestra propia historia familiar. Elena había insistido en que la prueba se realizara en su casa, en el salón principal con los grandes espejos antiguos que habían pertenecido a su abuela. Había preparado todo como una pequeña ceremonia. Té, pastelillos, y había invitado a Raquel, la mejor amiga de Lucía, y a Consuelo, mi vecina y amiga que había sido como una tía para mi hija durante toda su vida. Cuando llegué con el vestido cuidadosamente envuelto, Elena me recibió en la puerta con un abrazo, un gesto que ya no me resultaba extraño, pero que aún me sorprendía viniendo de quien, menos de un año atrás, apenas me dirigía más que instrucciones frías para sus encargos de costura. ¿Está todo listo?, preguntó visiblemente emocionada. Todo listo, confirmé. ¿Dónde está Lucía? Arriba con Raquel. Les dije que no bajaran hasta que tú llegaras y tuviéramos el vestido preparado. Pasamos al salón, donde Consuelo ya esperaba. Mi vieja amiga aún parecía algo incómoda en la elegante casa, pero Elena se había esforzado por hacerla sentir bienvenida, sirviéndole personalmente una taza de té y preguntándole por su nieto recién nacido. Con cuidado, desplegué el vestido sobre un biombo decorativo que Elena había dispuesto especialmente para la ocasión. Cuando lo vieron en toda su gloria, ambas mujeres dejaron escapar exclamaciones de admiración. «¡Dios mío, Carmen!», exclamó Consuelo. «Es lo más hermoso que has creado jamás. Es perfecto», añadió Elena, acercándose para examinar los detalles. «Has logrado preservar su esencia histórica, pero lo has hecho contemporáneo al mismo tiempo. Me sentí profundamente orgullosa. El vestido, con su encaje antiguo ahora restaurado a un blanco marfil resplandeciente, las perlas originales entremezcladas con los cristales de mi madre, y el corte ligeramente modificado para adaptarse a la figura esbelta de Lucía, era verdaderamente una obra de arte. Pero más que eso, era el símbolo tangible de la unión de nuestras familias, de nuestras historias entrelazadas. ¿Llamamos a Lucía?, preguntó Elena, visiblemente impaciente. Asentí, y ella se dirigió al pie de la escalera. «Lucía, Raquel, ya pueden bajar». Escuchamos sus pasos apresurados y risas nerviosas antes de verlas aparecer. Lucía se detuvo en seco cuando vio el vestido, llevándose las manos a la boca. «Mamá», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Es más hermoso de lo que podría haber imaginado. «Ven», la invité con una sonrisa. «Vamos a ver cómo te queda». Elena y yo ayudamos a Lucía a ponerse el vestido detrás del biombo, mientras Raquel y Consuelo esperaban ansiosas. Cada botón, cada detalle estaba exactamente donde debía estar. Cuando finalmente terminamos y Lucía salió para verse en los espejos, el salón quedó en completo silencio. Mi hija, mi pequeña Lucía, se había transformado en una visión de tal belleza que me robó el aliento. El vestido parecía haber sido creado específicamente para ella, abrazando su figura con gracia. El encaje antiguo contrastando perfectamente con su piel joven. Las perlas y cristales captando la luz que entraba por los ventanales y creando destellos como gotas de rocío al amanecer. «Estás deslumbrante», logré decir finalmente, con la voz quebrada por la emoción. Raquel aplaudió con entusiasmo. «Miguel se va a desmayar cuando te vea». Consuelo se limpiaba discretamente las lágrimas. «Pareces un ángelis, mi niña». Pero fue la reacción de Elena la que más me sorprendió.
La mujer siempre compuesta, siempre digna, estaba llorando abiertamente, sin ningún intento de disimular su emoción. «Te ves exactamente como me imaginaba que se vería la esposa de mi hijo», dijo, acercándose a Lucía. «No, eres más hermosa aún». Lucía la abrazó espontáneamente, y luego me extendió un brazo para incluirme en el abrazo. Así nos quedamos un momento, las tres unidas, mientras Raquel discretamente tomaba algunas fotografías con su teléfono. «¿Hay algo más?», dijo Elena cuando nos separamos. Salió brevemente del salón y regresó con una pequeña caja de terciopelo azul. «Esto ha estado en nuestra familia por 5 generaciones. Cada novia Ramírez lo ha usado en su día especial». Abrió la caja para revelar una delicada tiara de plata con pequeños diamantes engarzados, que brillaban como estrellas diminutas. «Es magnífica», dijo Lucía, tocándola con reverencia. «Perteneció originalmente a mi tatarabuela, que la trajo de España», explicó Elena. «Quiero que la uses en tu boda. Y después, quizás algún día, tu propia hija la use en la suya». La mención de una futura nieta, la continuación de ambas líneas familiares unidas, me conmovió profundamente. Elena colocó con cuidado la tiara sobre el cabello de Lucía, completando la imagen. Con el vestido, la tiara y la mantilla que yo llevaría, 3 generaciones de mujeres estarían representadas en la ceremonia. «Ahora sí», dijo Elena, retrocediendo para admirar el resultado. «Eres oficialmente una novia Ramírez Gutiérrez». La forma en que unió nuestros apellidos, dando igual importancia a ambos, fue quizás el gesto más significativo de todos. No era Lucía integrándose a la familia Ramírez, abandonando sus raíces. Era la creación de algo nuevo, una familia que honraba ambas historias. Después de que Lucía se cambiara de ropa y el vestido fuera guardado cuidadosamente hasta el gran día, nos reunimos todas para disfrutar del té y los pasteles que Elena había preparado. La conversación fluyó con naturalidad, saltando de los detalles de la boda a anécdotas de Lucía cuando era pequeña, a historias sobre Miguel que Elena compartía con evidente orgullo maternal. En un momento dado, mientras las demás estaban distraídas discutiendo sobre flores y arreglos para la iglesia, Elena se acercó a mí con una expresión seria. «Carmen, hay algo que quiero pedirte», dijo en voz baja. «Claro, ¿de qué se trata?» «Como sabes, Francisco ya no está con nosotros, y Miguel no tiene hermanos. Tradicionalmente, sería su padre quien lo acompañaría durante la ceremonia». Asentí, esperando a que continuara. «He pensado mucho en esto, y quisiera que tú caminaras junto a mí en la ceremonia, que estuviéramos juntas, representando a ambas familias». Su petición me tomó completamente por sorpresa. En nuestras discusiones sobre la boda, habíamos acordado que yo entregaría a Lucía, ya que no tenía un padre que lo hiciera, pero no habíamos hablado de la familia del novio. «¿Estás segura?», pregunté. «Es un honor tradicionalmente reservado para los familiares cercanos, y eso es exactamente lo que seremos después de la boda. ¿No es así? Familia». Elena tomó mis manos entre las suyas. «Además, creo que a Francisco le habría gustado. Siempre valoró más los lazos del corazón que los de la sangre o la posición social». Sentí un nudo en la garganta. «En ese caso, me sentiría honrada de acompañarte». La sonrisa de Elena iluminó su rostro de una manera que la hacía parecer años más joven. «Gracias, Carmen. Significa mucho para mí. Y sé que significará mucho para Miguel también». Cuando regresé a casa esa noche, después de una tarde llena de emociones, me senté como de costumbre bajo mi limonero. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro de San Miguel, y la brisa primaveral traía consigo el aroma de flores y tierra húmeda. «¿Quién lo hubiera imaginado, eh?», le dije al árbol, como si pudiera escucharme. De todas las cosas que temía cuando Lucía me dijo que quería casarse, nunca pensé que terminaría ganando una amiga. El limonero se meció suavemente con la brisa, sus hojas susurrando secretos antiguos. Pensé en el camino recorrido desde aquella desastrosa cena hasta hoy. Las dudas, los miedos, las pequeñas victorias y, finalmente, la aceptación mutua que había florecido entre Elena y yo. No éramos mujeres similares en muchos aspectos, pero habíamos encontrado un terreno común en nuestro amor por nuestros hijos y en nuestro deseo de verlos felices. Y en el proceso, quizás,
Habíamos encontrado también una nueva forma de ser madres, una que no se definía por la posesión o el control, sino por la capacidad de apoyar, de soltar, de bendecir los nuevos caminos que nuestros hijos habían elegido. «Solo 2 semanas más», murmuré, pensando en la boda que se aproximaba. 2 semanas para el comienzo de un nuevo capítulo para todos nosotros. No sabía exactamente qué traería ese nuevo capítulo. Lucía y Miguel probablemente se mudarían a Ciudad de México después de la boda, como habían comentado tímidamente algunas semanas atrás. Mi casa se sentiría vacía sin ella, como la gran casa de Elena sin Miguel. Pero algo me decía que ni ella ni yo estaríamos realmente solas, que de alguna manera esta boda no solo uniría a nuestros hijos, sino que también nos había dado a nosotras una inesperada compañía para los años venideros. Una paz profunda me invadió mientras contemplaba las estrellas. El miedo que había sentido aquel día cuando Lucía me dio la noticia de su compromiso parecía ahora tan lejano, tan innecesario. La vida tenía una forma curiosa de desenredar sus propios nudos, de encontrar armonía donde antes solo había disonancia. «Ave María Purísima», susurré a la noche, como lo había hecho tantas veces en momentos de incertidumbre. Pero esta vez no era una súplica por fuerzas para enfrentar lo desconocido. Era una oración de gratitud por los caminos inesperados que me habían llevado exactamente donde necesitaba estar. El día de la boda fue perfecto, como sacado de un cuento de hadas. La antigua iglesia de San Miguel resplandecía con arreglos de flores blancas y púrpuras. La plaza entera parecía celebrar con nosotros bajo un cielo azul inmaculado. Y mi Lucía, radiante en el vestido que simbolizaba la unión de nuestras familias, se convirtió en la esposa de Miguel Ramírez ante los ojos de Dios y de todo el pueblo. Cumplí mi promesa de caminar junto a Elena durante la ceremonia. Ella vestida con elegancia en un traje color lavanda. Yo con un vestido azul marino que había confeccionado especialmente para la ocasión, llevando con orgullo la mantilla que ella me había confiado. No éramos solo las madres del novio y la novia. Éramos, como había dicho Elena, representantes de las 2 familias que se unían ese día. Y cuando vi a mi hija y a su nuevo esposo salir de la iglesia bajo una lluvia de pétalos de rosa, con sonrisas que iluminaban sus rostros jóvenes, supe que todo estaría bien, que el amor que compartían era fuerte y verdadero, y que el futuro, aunque incierto como siempre lo es, les depararía más alegría que tristeza. La recepción se celebró en el jardín de la casa de los Ramírez, transformado para la ocasión en un paraíso de luces y flores. Miguel y Lucía bailaron su primer vals como marido y mujer, bajo un dosel de jacarandás en flor. Y después, para mi sorpresa, Miguel me invitó a bailar mientras Lucía sacaba a Elena a la pista. Un pequeño gesto que decía mucho sobre cómo serían las cosas de ahora en adelante. Una familia entrelazada, respetando las tradiciones pero creando también las suyas propias. Esa noche, cuando regresé a mi casa vacía, no sentí la soledad que había temido. En su lugar, experimenté una extraña sensación de plenitud, como si mi corazón se hubiera expandido para abarcar no solo a Lucía, sino también a Miguel, a Elena y a todas las posibilidades que el futuro ahora ofrecía. Un mes después de la boda, Lucía y Miguel se mudaron a Ciudad de México, tal como habían planeado. La despedida fue emotiva, pero no desgarradora. Sabíamos que no era un adiós definitivo, sino el comienzo de una nueva forma de relación. Prometieron visitarnos regularmente, y tanto Elena como yo acordamos turnarnos para viajar a la capital y verlos. La vida encontró un nuevo ritmo. Mi negocio de costura seguía próspero, e incluso empecé a dar clases de corte y confección en las tardes, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Elena, por su parte, se involucró más activamente en obras benéficas del hospital, donde su difunto esposo había trabajado, estableciendo una fundación a su nombre para ayudar a niños con enfermedades cardíacas. Y para mi sorpresa, nuestra amistad continuó floreciendo incluso en ausencia de nuestros hijos. Tomábamos té juntas al menos una vez por semana, alternando entre su elegante jardín y mi modesto patio bajo el limonero. Descubrimos un interés compartido por la jardinería y los libros de historia. A veces paseábamos juntas por el jardín principal de San Miguel,
provocando miradas curiosas de los vecinos que aún no se acostumbraban a vernos como amigas. «Déjalos que hablen», decía Elena con una sonrisa traviesa, tan diferente de su antigua expresión seria. «Les estamos dando algo interesante que comentar». La vida seguía su curso, con sus altibajos cotidianos, cuando mayo trajo consigo el primer aniversario de boda de Lucía y Miguel, y con él, el Día de la Madre. Lucía me había llamado la semana anterior para confirmar que vendrían a San Miguel para el fin de semana, queriendo celebrar ambas ocasiones con nosotras. Había algo en su voz, una especie de emoción contenida, que me hizo sospechar que traían noticias importantes, pero decidí no presionarla con preguntas. Elena organizó una comida en su casa para el Día de la Madre. Insistió en que fuera una celebración conjunta para ambas, ya que, como decía, ahora compartimos a nuestros hijos. Yo contribuí preparando el postre favorito de Lucía, un pastel de 3 leches con fresas que había aprendido a hacer de mi madre. Cuando llegué esa mañana, la casa de los Ramírez estaba especialmente hermosa. Elena había dispuesto la mesa en el jardín, bajo un toldo para protegernos del sol primaveral. Flores frescas adornaban cada superficie, y el aroma de comida casera emanaba de la cocina, donde Elena había insistido en preparar ella misma algunos platillos, en lugar de depender de Dolores. «Quiero que sea personal», me explicó mientras colocaba una fuente de chiles en nogada, recordando con una sonrisa nuestro primer y desastroso encuentro. Después de todo, es una celebración familiar. Lucía y Miguel llegaron poco después del mediodía. En cuanto los vi entrar al jardín, supe que mi intuición era correcta. Había un brillo especial en los ojos de mi hija, una especie de luz interior que irradiaba de ella. Miguel la sostenía del brazo con un orgullo y una ternura que hablaban de un hombre profundamente enamorado. Nos abrazaron a ambas con efusividad, entregándonos pequeños regalos por el Día de la Madre. Una pulsera de plata artesanal para mí y un libro de poesía antigua para Elena, ambos elegidos con cuidado pensando en nuestros gustos personales. La comida transcurrió entre conversaciones animadas sobre su vida en la ciudad, el trabajo de Miguel en el hospital universitario y los proyectos de Lucía, que había comenzado a estudiar diseño de moda, inspirada en parte por mi trabajo como costurera. Fue durante el postre cuando Miguel carraspeó discretamente y tomó la mano de Lucía sobre la mesa. «Mamá, Carmen», dijo mirándonos alternativamente con una sonrisa nerviosa, «tenemos algo importante que decirles». Elena y yo intercambiamos una mirada cómplice. Ambas sospechábamos lo que venía a continuación. «Estamos esperando un bebé», anunció Lucía, con los ojos brillantes de emoción. «Serán abuelas en noviembre». A pesar de haberlo intuido, la confirmación nos llenó a ambas de una alegría indescriptible. Elena dejó escapar un pequeño grito de júbilo y se llevó las manos al rostro, mientras yo sentía que las lágrimas brotaban libremente por mis mejillas. «¡Un bebé!», exclamó Elena, levantándose para abrazar a la joven pareja. «Mi Miguel va a ser padre. ¡Mi niña!», fue todo lo que pude decir antes de unirme al abrazo colectivo. Cuando nos calmamos un poco, las preguntas fluyeron sin cesar. ¿Cómo se sentía Lucía? ¿Ya habían visto a un médico? ¿Sabían si sería niño o niña? ¿Habían pensado en nombres? «Estoy de casi 3 meses», explicó Lucía. «Y todo va perfectamente según el doctor. Aún es pronto para saber el sexo, pero, honestamente, no nos importa. Solo queremos que sea saludable. Si es niña», añadió Miguel mirando con ternura a su esposa, «nos gustaría llamarla Elena Carmen, por sus 2 abuelas». Este detalle, tan pequeño pero tan significativo, provocó una nueva ronda de lágrimas emocionadas. «¿Y si es niño?», continuó Lucía. «Se llamará Francisco Alberto, por sus 2 abuelos». La mención de Alberto me sorprendió. Rara vez hablábamos de él, y Lucía nunca había mostrado mucho interés en conocer a su padre ausente. «¿Alberto?», pregunté con suavidad. «¿Estás segura, hija?». Lucía asintió con firmeza. «Es parte de mi historia, mamá. Parte de quién soy. Y aunque no estuvo presente, su sangre corre por mis venas y por las de mi hijo, si resulta ser un niño. Quiero honrar esa conexión, aunque sea solo a través de un nombre». Su madurez me dejó sin palabras. Esta mujer joven, que pronto sería madre, había encontrado una manera de hacer las paces con todas las partes de su historia, incluso aquellas que habían sido dolorosas. Después del postre,
Mientras Miguel y Elena discutían animadamente sobre la posibilidad de convertir una de las habitaciones de la casa en un cuarto para el bebé cuando vinieran de visita, Lucía me tomó del brazo y me llevó a dar un paseo por el jardín. «¿Estás contenta, mamá?», me preguntó cuando estuvimos a solas. «Más que contenta, mi amor. Estoy completa». Busqué las palabras para expresar la profunda satisfacción que sentía. Verte feliz, formando tu propia familia, sabiendo que pronto sostendrás en tus brazos a tu propio hijo. Es todo lo que siempre he deseado para ti. Y todo gracias a ti, dijo ella prescinta, apretando mi mano. A tu fuerza, tu ejemplo, tu amor incondicional. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, te lo debo a ti. No es Lucía. La corregí suavemente. Lo que eres es resultado de tus propias decisiones, de tu propio carácter. Yo solo te di raíces y alas. Como dice el poema, caminamos un poco más en silencio, disfrutando de la belleza del jardín y de la calidez del momento. ¿Sabes? Tenía tanto miedo cuando me dijiste que querías casarte. Confesé finalmente. Temía perderte. Temía que esta familia, hice un gesto hacia la casa de los Ramírez, te alejara de mí, que te hiciera avergonzarte de tus orígenes humildes. Oh, mamá. Lucía se detuvo y me miró con intensidad. Nunca podría avergonzarme de ti, de nosotras, de nuestra historia. Al contrario, estoy inmensamente orgullosa de ser tu hija, de la mujer que me has enseñado a ser. Sus palabras eran un bálsamo para antiguas heridas que ni siquiera sabía que aún tenía. Y ahora, continuó ella con una sonrisa radiante, estoy aún más feliz de que mi hijo o hija tendrá la bendición de tenerte como abuela, de tener a Elena también. Dos mujeres fuertes, dignas, amorosas que le enseñarán el valor de la familia, del trabajo duro, de la lealtad. Mientras regresábamos hacia la mesa donde Miguel y Elena seguían conversando, sentí una profunda gratitud por cómo se habían desarrollado las cosas, por cómo el destino, o Dios, o simplemente la vida, había tomado mis miedos más grandes y los había transformado en las mayores bendiciones. Después de la comida, cuando ya caía la tarde sobre San Miguel y las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo, Elena propuso un brindis. Levantó su copa de sidra sin alcohol, en solidaridad con Lucía, que no podía beber alcohol durante el embarazo, y nos miró a todos con emoción. «Por nuestras madres», dijo, «las que nos dieron la vida y las que nos enseñaron a vivirla. Por las que están aquí y las que nos miran desde el cielo. Y por las nuevas madres», añadió inclinando la cabeza hacia Lucía, «que continúan ese hermoso legado de amor». Chocamos nuestras copas y bebimos a la salud de todas las madres del mundo. El momento era perfecto, lleno de promesas y esperanzas para el futuro. Fue entonces cuando ocurrió algo que quedaría grabado en mi memoria para siempre. Lucía, mi dulce Lucía, se puso de pie y Mafji, para sorpresa de todos, se acercó a Elena. Sin decir palabra, la abrazó con fuerza, como si quisiera transmitirle a través de ese contacto todo lo que las palabras no podían expresar. Cuando finalmente se separó, tenía lágrimas en los ojos, tomó las manos de Elena entre las suyas y, frente a todos nosotros, pronunció las palabras que dieron título a nuestra historia. «Gracias por aceptarme en tu familia, por quererme como a una hija. Eres la mamá suegra que siempre soñé tener». Elena, la orgullosa y digna Elena Ramírez, rompió a llorar sin reservas, abrazando nuevamente a Lucía como si nunca quisiera dejarla ir. Miguel me miró desde el otro lado de la mesa, sus ojos también húmedos por la emoción, y levantó su copa en un brindis silencioso dirigido solo a mí, un gesto de reconocimiento, de gratitud, de respeto. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de San Miguel de Allende, rodeada por esta nueva familia que habíamos formado contra todo pronóstico, entendí finalmente que nunca se había perdido a mi hija, que el amor, cuando es verdadero, no se divide al compartirse, se multiplica. Había ganado un hijo en Miguel, una amiga en Elena, y pronto, un nieto o nieta que llevaría nuestra sangre y nuestros nombres, que uniría definitivamente nuestras familias en una nueva generación. Mientras observaba a Lucía volver a su asiento, secándose las lágrimas pero sonriendo con una felicidad que irradiaba de todo su ser,
Sentí una paz profunda instalarse en mi corazón. Los miedos y las dudas se habían disipado como la niebla matutina bajo el sol del amanecer, dejando solo claridad y certeza. El viejo limonero de mi patio tendría nuevos brotes esta primavera, nuevos frutos que ofrecer. Y yo, Carmen Gutiérrez, tendría también una nueva vida por delante, con más personas para amar y ser amada, con más razones para despertar cada mañana con gratitud y esperanza. Ave María Purísima, susurré en silencio, esta vez como una oración de agradecimiento por todas las bendiciones inesperadas que la vida me había regalado. Y mientras la noche caía suavemente sobre nosotros, supe que esta historia, nuestra historia, no terminaba aquí, que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de posibilidades infinitas, de amor compartido, de familia en su más amplio y hermoso sentido. Porque al final, ¿no es eso lo que todos buscamos? Un lugar al que pertenecer, personas que nos amen incondicionalmente, la certeza de que nuestra historia continuará a través de aquellos que vienen después de nosotros. Y en ese Día de la Madre, bajo el cielo estrellado de San Miguel, yo había encontrado todo eso y más, mucho más de lo que jamás me hubiera atrevido a soñar.